De regreso. Pues es un placer estar de nuevo aquí en Antena 10 transmitiendo su programa Restaura Televisión o Restaura TV y pues dándole mucho gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de estar fuera, de estar en Colombia los últimos 10 días. La verdad le damos gracias a Dios por nuestros hermanos allá, por los buenos momentos que tuvimos con ambas iglesias, tanto como Iglesia Cristiana Protestante León de Judá, como con Iglesia Refugio. Y, y bueno, ahora estamos acá de regreso. A ver si la próxima semana vamos a tener un programa especial en el cual vamos a presentar algunas fotografías, testimonios. Me va a acompañar mi hijita que me pudo acompañar al viaje y que ya estuvo ayudándome a traducir por allá y va a ser un programa diferente. Por lo pronto el día de hoy vamos a continuar con el programa que habíamos dejado pendiente hace 3 semanas en el que estábamos hablando de las 4 caras de la masculinidad. Hemos estado hablando de los cuatro... ¿Este? ¿Teléfono? Muy bien. Perdón. Entonces vamos a estar hablando de las 4 caras de la masculinidad. Y miren, pues recapitulando un poquito, ¿verdad? Hemos visto los cuatro, gracias. Hemos visto los cuatro pilares, por ejemplo, de la masculinidad. Si se acuerdan, hablamos de que en nuestro caminar como hombres tenemos que aprender. Si se acuerdan ustedes aquello que le pasaba a Adán, que cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, Adán se da cuenta que Eva está teniendo un diálogo con Satanás y no hace nada al respecto. Entonces él se un hombre pasivo y nos damos cuenta que los hombres en nuestra vida de repente somos pasivos para algunas cosas, entonces es importante que aprendamos a rechazar la pasividad. Después nos damos cuenta que cuando Dios viene y le pide cuentas a Adán, Adán dice, eh, cuando Dios le pregunta a Adán dónde estás, él le dice, pues fíjate que estoy desnudo y me dio miedo al escucharte venir y me escondí. Y él le pregunta, ¿quién te dijo que estás desnudo? Y entonces él le dice, es que la mujer que me diste. Cuando Dios le pregunta si él había comido del fruto del árbol del bien y del mal, él le dice a la mujer que me diste. Entonces él de inmediato culpa a alguien más, culpa a Dios o culpa a la mujer o a alguien más, pero él dice aquí yo soy la víctima, yo no soy responsable de lo que está pasando. Entonces eh, vemos ese que es el segundo pilar de la masculinidad, es decir, aceptar tu responsabilidad, que es muy importante que un hombre aprenda a ser responsable de sus actos, que nos damos cuenta de que ese es muy común en los divorcios, es muy común a lo largo de la vida que de repente encontramos a la amiga, ¿verdad? A la hermana en la iglesia que viene sola con sus hijos y le pregunta a uno, oiga hermana, ¿y su marido? Y dice, pues se fue. Y hace tiempo yo atendí a una paciente, me dio tanta tristeza, ¿verdad? Esta paciente llegó a mi consulta con un problema dental y le practicamos una endodoncia. Y después de tiempo, la paciente regresa y dice, ¿sabe qué doctor? Es que sigo teniendo dolor. Y checando la radiografía que ella tenía, era una endodoncia bien practicada. Y seguía con dolor y seguía con dolor. Y finalmente me pidió la extracción de su diente y le hicimos la extracción y cuando revisé la endodoncia en el diente ya directamente estaba bien hecha. Entonces en el interrogatorio ella me decía que sentía un dolor emocional muy fuerte porque su esposo se había ido a los Estados Unidos y les había prometido a ella y a su hija regresar por ellas, pero no regresó, se fue con otra mujer. Entonces este hombre evadió su responsabilidad y no estuvo con su esposa y con su hija. Y eso le provocaba ya incluso un dolor físico que se manifestó de esa manera. Entonces, eh, nos damos cuenta que como hombres tenemos que resolver esas áreas. Primero tenemos que rechazar la pasividad, tenemos que ser participantes más activos en lo que estamos haciendo en nuestra vida y tenemos que ser más responsables aceptando lo que nosotros hemos hecho mal y reparándolo y cuando no es una situación en la que hayamos hecho algo mal, estando listos para la, para la batalla, como le decía el apóstol Pablo
a Timoteo, le dice que procura como buen soldado de Dios estar listo para la batalla. Es decir, necesitamos estar listos para la batalla dentro de la vida. Esta semana me pasa algo muy interesante. Bueno, la semana pasada estábamos en un centro de rehabilitación allá en Colombia. Y yo me di cuenta de un par de situaciones que no marchaban bien en el lugar donde estábamos hablando. Y entonces tuve que hacer un paréntesis para hablar muy fuerte. Quien estaba traduciendo era mi hija, no estaba traduciendo yo. Entonces yo veo una situación de peligro, ahí había una persona que estaba detrás de ella que era pues considerado para mí peligrosa. Entonces le pedí a ella que se sentara y yo tomo el control para empezar a traducir. Y me doy cuenta de que hay mucho problema con la gente que estaba ahí, sobre todo una persona que estaba queriendo molestar a mi hija mientras yo estaba traduciendo. Y tuve que detener la traducción y decirle a la persona fuerte, ya me di cuenta de lo que estás haciendo. Entonces, uno como hombre tiene que aprender a sacar adelante esa cara de la responsabilidad, pero únicamente de la responsabilidad. Les decía, hablábamos anteriormente de estas 4 caras de la masculinidad, de las que estamos por hacer la recapitulación, que era la cara del rey, era la cara del guerrero, era la cara del amante y era la cara del amigo. Que ahorita vamos a recapitular todo un poquito más sobre esto y vamos a entrar en detalle con respecto a lo que no es la cara de cada una de estas caras. Entonces, volviendo a los 4 pilares que les decía, entonces uno tiene que aprender a rechazar la pasividad, a aceptar la responsabilidad, dirigir valerosamente, que es parte también de lo que vamos a hablar ahorita con las otras 4 caras, y aparte aceptar una recompensa mayor, que en algún momento de la vida nos vamos a dar cuenta que puede ser que no la recibamos aquí en la tierra. Puede ser que esa recompensa mayor que viene de Dios la recibamos cuando estemos con Él, ¿sí? Así que no te desanimes, ¿sí? Esa recompensa de Dios te va a llegar cuando estés con Él o aquí en la tierra. Hay muchas personas que eventualmente nos hemos dado cuenta que dicen, no, es que estoy haciendo muchas buenas cosas, muchas buenas obras y bueno, Dios me tiene que ver y me tiene que premiar. Pero recuerda que no estamos aquí para ser premiados por Dios en la tierra. Es decir, hemos sido pecadores. Nuestro premio ya lo hemos recibido cuando Jesús pagó por nosotros en la cruz. Ese ha sido nuestro premio, la salvación. Y también la Biblia nos habla de que la salvación es por fe, no por obras, ¿sí? Es decir, tú no tienes que estarte ganando las cosas tú solo. Jesús ya pagó por ellas. Jesús ya pagó por tu salvación. El Señor dice en uno de los evangelios, dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo mismo lo haré. ¿Sí? Así que tenemos que tener esto en consideración. Cuando tu hijo viene y te pide algo, tú no le dices, hijito, a ver, ¿qué tantas cosas buenas hiciste? Recogiste la cama, hiciste tu cuarto, lavaste las vasijas. Así que si tú hiciste suficientes cosas buenas en la casa, entonces eres merecedor de mi amor. Claro que no. O sea, no es de esa manera. Un hijo recibe tu amor por ser tu hijo, esa es su identidad. Nadie se la va a quitar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener esto siempre en mente, de que nosotros no vamos a buscar ganarnos un premio aquí en la tierra portándonos bien. Entonces, no seríamos sinceros con Dios al decirle Dios te amo, porque pues estamos yendo detrás de las premios que podemos obtener, ¿sí? Entonces, bien, volviendo a los 4 pilares, entonces son que aprendamos a rechazar la pasividad, aceptar nuestra responsabilidad, dirigir valerosamente, ¿sí? Este director valeroso es este guerrero dentro de la casa, este guerrero que le dice a sus hijos, ¿sabes qué? No vas a ver ese canal de televisión porque tiene contenido que no es bueno para ti, no vas a ir a X o Y fiesta porque no es correcto, porque no es bueno para ti, no voy a aceptar ningún soborno, porque eso no es correcto. No voy a decir mentiras, aunque sean mentiras piadosas, porque no es correcto. Y
esa cara del guerrero, ¿verdad? Ahí sacando la casta, diciendo yo no me vendo, no tengo precio aquí en ese sentido, ¿sí? Entonces tenemos que tener esto muy en consideración. Bien, con respecto a la cara del rey, bueno, hablábamos que el rey tiene como características que él hace lo correcto sobre lo que es incorrecto, ¿sí? Él hace sacrificios en su vida, o sea, él se sacrifica. Cuando el hombre tiene esta cara de rey en su vida, él sacrifica su vida, él sacrifica muchas cosas, ¿verdad? Por el bien de la familia, ¿sí? Si para mí, por ejemplo, es muy importante para mi familia que guardemos ciertas cantidades de dinero, pero yo quería con muchas ganas comprarme esa pequeña mesa de billar, ¿verdad? Pues bueno, o sea, tengo que hacer ese sacrificio y esa es la cara del rey, sacando adelante a la familia, decir, yo pago las cuentas de la escuela de mi hija antes de pagar las cuentas de otras cosas mías. Y trata uno de sacar siempre adelante todas las responsabilidades de todas maneras, pero sacrifica cosas de uno mismo, ¿sí? Entonces, la cara del rey es esta, es el autosacrificio, es el deber, ¿sí? El deber ser, el sacar adelante lo que es cumplir su deber y que sí es parte de esta otra aspecto que hemos hablado, de este pilar de la masculinidad, que es aceptar tu responsabilidad. El rey es responsable. Cuando nosotros vemos en la política presidentes que toman decisiones difíciles, entonces nos damos cuenta que esa cara del rey está saliendo adelante. Nos ha tocado en nuestro país eventualmente enfrentar crisis muy fuertes y nos ha tocado ver gobernantes que han tenido que tomar decisiones difíciles por su pueblo, pero que las han tenido que hacer. Y nos ha sido incluso difícil aceptarlo, ¿verdad? Porque también a veces decimos, no, es que el presidente es un ladrón, es que él se quiere llevar más dinero para él y para su gabinete, etcétera, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta de que eso a veces ha sido por el bien de la nación. Miren, hay un presidente que a mí personalmente se me hacía admirable y era el presidente Truman en los Estados Unidos. Porque este presidente tuvo que tomar en un momento dado una decisión muy complicada para el país, que fue soltar la bomba atómica en Japón. Bueno, este presidente que fue criticado, que algunos dicen, no, fue un exceso de fuerza de los Estados Unidos, no tenían por qué soltar la bomba, etcétera. Bueno, ese presidente es el único presidente de los Estados Unidos que murió como presidente de clase media. Regresó a su casa en su barrio normal, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante, ¿verdad? Aunque pudiese haber sido criticado por haber usado la bomba atómica, no era una persona que estuviera viendo por su propio bien. Al final terminó, pues para los estándares de los presidentes, muriendo pobre, ¿sí? Entonces, esta cara del rey es la cara que hace lo correcto sobre lo incorrecto. Y fíjense, aquí tenemos algo muy interesante. Cuando tenemos la caricatura horrible de lo que no debería haber sido. Es decir, cuando yo tengo la cara del rey, la cara del rey es esa cara de rectitud, de responsabilidad, de autosacrificio. La cara horrible, la caricatura horrible de esto es el tirano. Cuando un rey se esfuerza en sobregobernar, ¿sí? Cuando una persona se excede con su mandato, nos ha tocado verlo en muchas ocasiones con gobernantes, con líderes en las iglesias que se exceden. Entonces esta es la cara del tirano, el que hace y deshace. Y ahí tú tienes que tener mucho cuidado dentro de casa, de que tu cara no sea la cara de un tirano, de que tus hijos no tiemblen cuando te ven, sino que tus hijos sientan amor cuando tú llegas a casa. Entonces, tenemos que buscar equilibrar esto. Pero la otra cara horrible del rey es la cara del rey que abdica, es decir, ese rey que nunca toma la espada, ese rey que prefiere dejarlo todo como está,
del que hablábamos en cuanto a los pilares de la masculinidad, el que no acepta su responsabilidad, ¿sí? Y nos ha tocado ver tantos reyes que han pasado por eso. En la historia de Inglaterra hay incluso por ahí circulando una película en la que la reina Isabel actual estaba muy molesta con su tío porque él no continuó con su reinado, él abdicó al reino por irse detrás de una mujer que había estado divorciada y que de acuerdo a las, a las reglas que ellos tienen en Inglaterra para mantener un rey no podía estar casado con una mujer que fuese divorciada. Entonces él abdica al trono y asume el rey Jorge, del que vimos esa película, que tartamudeaba, que batallaba para hablar. Y después este hombre, por tanta presión, dicen que tuvo problema de cáncer. Eso no sabemos si haya sido de esa manera o no. Pero la reina Isabel actual tuvo por mucho tiempo resentimiento en contra de su tío por haber abdicado al trono y haber obligado a su papá a asumir el trono. Entonces, un cobarde, una persona que no quiere sacar adelante la cara de ser rey por su familia, se convierte en una persona que abdica. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado ver hombres que han abdicado dentro de su casa y que han dejado la familia a la deriva? ¿Sí? Un ejército sin comandante. Imagínense, mandamos a un ejército a luchar contra otro y el comandante huye y deja al ejército solo. Inclusive el rey Jesús, el Señor Jesús dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, cuando se refería a que lo iban a crucificar. Cuando Jesús es crucificado, los 12 y el resto de los discípulos son dispersos, ¿sí? Hasta que el Señor vuelve en su resurrección y reorganiza la iglesia y deja el liderazgo establecido. Pero cuando no es de esa manera, entonces el haber sido crucificado, no estoy diciendo que el Señor haya abdicado, porque Él no abdicó, al contrario, Él pagó en la cruz por nuestros pecados y Él vino, Él cumplió lo que tenía que hacer. Pero en ese breve momento en el que Él no está al frente, los discípulos estaban a la deriva. Y cuando tú tienes un hogar así, en el cual tú estás abdicando al trono, entonces dejas tu hogar a la deriva. Y tienes que tener cuidado con eso, porque tus hijos necesitan desesperadamente de esta faceta importante de tu vida de hombre como rey. Muy bien, voy a leer algunas de las cosas que nos están escribiendo por acá. Y bien, pues le doy gracias a la hermana Tony Chávez, que nos está viendo actualmente. Marlene, muchas gracias por seguirnos. Ana María, igual. Eh, Qué bueno que te interesa este tema. Nos gustaría que pudieras acercarte más, ¿verdad? Rosa Alfaro, gracias por tu comentario. Claudia Rodríguez, igual. Ana Palacios, qué bueno que nos está siguiendo. Y bueno, esperemos que podamos satisfacer sus expectativas para el final del programa de hoy. Entonces, hablamos, las caras importantes del rey es esta cara de autosacrificio, esta cara de compromiso, esta cara en la que el hombre saca la casta por la casa, y las caricaturas horribles son el tirano, es decir, el que sobre gobierna la casa y el que abdica. Muy bien. Después hablábamos de la cara del guerrero. Si ustedes se acuerdan, la cara del guerrero es este hombre que conquista, es este hombre que saca adelante ciertas cosas dentro de la casa, el que dice, me puedes dar tu mejor golpe y me voy a volver a levantar. Y bien, yo les he comentado que a mí me gusta mucho seguir el box. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta porque lo consideran muy agresivo, pero el día de anoche estaba viendo una pelea de un joven mexicano que estaba luchando con un japonés. Y obviamente el campeón del mundo era el mexicano, y el campeón del mundo era muy hábil y tiene muchas características. Pero todo el tiempo que estuvo peleando con el japonés, al, a los comentaristas les llamaba la atención de que el japonés le podía dar al mexicano su mejor golpe,
Y el japonés se levantaba y seguía adelante y seguía adelante y seguía adelante. Y esto es como una, no estoy diciendo que uno tenga que salir a agarrarse a golpes con la gente, pero es una, digamos, como analogía de lo que nosotros tenemos que vivir a veces como jefes de familia. Y esta cara de guerrero es esta cara que te dan su mejor golpe y sigues adelante, no te haces para atrás. El guerrero es muy, muy importante dentro de la casa, ¿sí? Tiene una energía de conquista, tiene una energía de lucha, es responsable, es valeroso, ¿sí? Por su casa, es el que sigue los sueños que Dios le dio para su familia, para él, es el que se encarga de sacar adelante las deudas, ¿sí? Es el que tiene esta energía de fuerza dentro del hogar. Pero ¿cuál es la caricatura horrible de lo que es el guerrero? Cuando un guerrero dentro de la casa se excede, es decir, cuando tú como guerrero dentro de la casa te excedes con tu cara de guerrero, entonces te conviertes en un destructor. Y hay que tener mucho cuidado. Fíjense bien lo que dice acá. Dice, es un hombre quien tiene la cara del guerrero exclusivamente y, o sea, no se pone otra. Nada más se pone la cara del guerrero. No se pone la del rey, no se pone la del amante ni la del amigo. Tiene todo el tiempo puesta la cara del guerrero. Quiere tratar a su familia todo el tiempo como si fuese un ejército, ¿verdad? Entonces se destruye a sí mismo y a su familia porque le falta la cara del rey y le faltan las otras que le ponen una restricción. ¿Quién restringe a los ejércitos en una guerra? Es el rey. Él es el que toma las decisiones, no el general. ¿Sí? Aquí en México, quien toma las decisiones es el mando supremo, que es el presidente. No es el alto mando, que es el general que está al frente del ejército. ¿Sí? Cuando uno hace el servicio militar, los capitanes y el mayor que le toca a uno al frente, tanto del batallón o de las compañías en las que uno está dentro del ejército, te lo aclaran y te dicen, mira, el alto mando es el general, el secretario de la Defensa Nacional, pero el mando supremo es el presidente, él es el que toma él es el que toma las riendas del ejército y él es el que toma las decisiones importantes, no el alto mando. Entonces, cuando dentro de la casa dejamos que el alto mando sea el que tome las decisiones y no el mando supremo, es decir, no el rey, entonces tenemos este tipo de problemas de que se puede volver el hombre dentro de casa un destructor. Pero otra cara, otro extremo del guerrero, ¿sí? Es el, el, el desertor, ¿sí? Aquí lo tenemos como el debilucho, cuando el guerrero es un guerrero débil, no tiene fuerza, entonces estamos hablando de un hombre que cede ante las presiones, ante las tentaciones de una cultura sin Dios. Él es el que se hace para atrás. La cara del guerrero entonces renuncia a la masculinidad y esta fracasa. Y en algunos casos el hombre a menudo mira a la mujer a las mujeres de sus vidas para que se hagan cargo de él. Entonces, cuando vemos a un hombre que está dependiendo totalmente de las mujeres, entonces nos damos cuenta que su cara de guerrero ha sido debilitada. Y es importante que esa cara de guerrero sea fortalecida, porque cuando nosotros vemos esto, entonces las cosas no funcionan. Nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que a veces, sobre todo en nuestra sociedad contemporánea, en la que estamos hablando constantemente de empoderar a las mujeres, de lo cual yo no estoy en desacuerdo de que la mujer tome una participación más activa, porque la Biblia dice que ya no hay más varón ni hembra, ni judío ni gentil, el hombre y la mujer valemos igual, ¿sí? Estoy de acuerdo que la mujer se desarrolle, salga adelante, pero no podemos esperar que una mujer embarazada cambie una llanta de un auto, ¿verdad? Cuando se le poncha. No podemos esperar que una mujer salga al frente en contra de un grupo de pandilleros, por ejemplo. ¿Sí? Eso no, fisiológicamente no está preparada para eso. No podemos esperar que sea la mujer la que le ponga la silla al varón o le abra la puerta al varón cuando sale en una cita con él, ¿verdad? Esas son cosas antinaturales. Bueno, es esto a lo que nos referimos. ¿Sí? Cuando un hombre se vuelve tan débil que deja que sea
la mujer la que esté sacando la cara por él. Eso no es correcto. A lo mejor ustedes me puedan decir, vivimos en este mundo moderno, en el que todo se vale. Y yo no dudo que haya mujeres que tengan la habilidad de lograrlo. Ahora nos toca, volviendo al tema del box, ver mujeres que son muy eficientes, inclusive para luchar cuerpo a cuerpo con otra persona, con otra mujer, y a lo mejor algunas hasta con hombres. Pero no es el común denominador, ¿sí? Entonces el hombre tiene que entender que él tiene que tener esta cara del guerrero de una forma equilibrada, ¿sí? Que se complementa con las otras caras, ¿sí? La cara del guerrero es restringida por la cara del rey. Si la cara del rey dentro de la vida de este hombre no toma su lugar, entonces vamos a tener estas discrepancias, ¿verdad? Que pueda ser un destructor o un desertor del ejército, ¿sí? O en este caso de la vida, ¿sí? Volvamos también a la cara del amante. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la cara del hombre como amante, es esta energía de amor que tiene el hombre. Es una cara romántica, es una cara caracterizada por la ternura, la sensibilidad, el sacrificio, el cuidado emocional, la apertura, ¿sí? La demostración del amor físico también. Cuando uno presenta esta cara del amante es cuando uno se acerca a su esposa y le das un beso y le dices que la quieres y cumples con esa parte de alimentar la necesidad de amor de tus hijos también. Yo ayer estaba mirando un programa y se acerca mi bebé que tiene 1 año y medio y viene y me dice papi y abro los brazos y la recibo y la senté ahí conmigo para que estuviera viendo algo. Y lo que a mí me gusta es que los niños saben, ellos sienten cuando son amados. Esto es una parte fundamental, ¿sí? Del desarrollo de los hijos. Cuando uno como papá no demuestra ese amor por ellos, entonces los hijos crecen temerosos, ¿sí? Entonces los niños dentro de la casa y la mujer necesitan desesperadamente esta cara de la masculinidad, del hombre como amante, ¿sí? Y el hombre como amante es el que entrega su corazón, no, no el que lo trata al niño como un soldado, ¿sí? Si se hubiera acercado ayer mi hija le hubiera dicho, ¡atención! ¿Sí? O le hubiera dicho, no, ve para adentro, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces ella empezaría a aprender de mí, no que es amada, sino que es tratada de una manera inapropiada, ¿sí? No como una niña, no como un bebé, sino como si fuese un adulto. Y esto no nos podemos dar el lujo de hacerlo dentro de la casa. Cuando un hombre falla y presenta una caricatura horrible de lo que sería la cara del hombre como amante, entonces es cuando se vuelve crítico. Fíjense lo que dice acá, dice, cuando un hombre falla en cultivar esta cara de hombre como amante, entonces manifiesta la cara del rey o la del guerrero al extremo. Y esto hace que en el corazón de los hijos los estándares sean más bajos. Y por lo tanto el hombre critica en vez de celebrar los logros de la casa, ¿sí? ¿Se han fijado de esos hombres que cuando llega su hijo le dice, papá, saqué un 8 en matemáticas? Ay, debiste haber sacado un 10. O sea, estamos hablando de un hombre que no tiene la capacidad de celebrar los logros de sus hijos, no tiene la capacidad de ver lo positivo en las cosas que se han hecho intentado hacer bien. O sea, no todos los hijos tienen esa capacidad de sacar dieces, no todos tienen las mismas habilidades de aprender de alguna forma como otros. Actualmente ahora nos toca darnos cuenta que existen diferentes estilos de aprendizaje de las personas y nos damos cuenta que el sistema público o los sistemas escolarizados no están preparados para enseñar a todos, están preparados para enseñar solo unos cuantos. Y entonces hay gente que aprende diferente. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que aprendo mucho yo solo. Yo tomo los libros y me siento a leer y es la forma en la que yo aprendo más. Aprendo más leyendo solo y estudiando solo que en un grupo. Es mi forma, es mi estilo.
No quiere decir que sea bueno o que sea malo, simple y sencillamente es mi estilo. Pero yo recuerdo mucho también cuando era niño que llegaba con estos exámenes con mi papá y mi papá me exigía más. Cuando yo había hecho mi mejor esfuerzo. Y aún si uno quiere sacar más provecho de los hijos, el criticarlo no es la mejor manera de hacer lo que logre más. Es una manera de desanimarlo. Por eso el apóstol Pablo dice que no, no destruyamos a nuestros hijos. Dice, al contrario, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Sí? Es decir, uno como papá o como jefe de familia puede desanimar a sus hijos con sus expectativas, con sus respuestas, ¿sí? Entonces, cuando esta cara del amante falla, se convierte en crítico, ¿sí? O cuando esta cara del amante falla, se convierte en un hombre frío, que es un hombre que no puede sacar amor de sí mismo, ¿sí? Entonces se convierte en una isla y se desconecta a sí mismo de sus amigos y de su familia. Es muy típico que veamos que un hombre se cierra y no abre su corazón. Y entonces hablamos de hombres que dicen, no, pues no sabemos qué le está pasando, pero no quiere comentarle a nadie. O es el típico que cuando llegas a grupos y te dicen, oye, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Luego dice el hombre, no, pues no voy a sacar lo que yo traigo, todos están bien. Entonces, hemos tocado el tema aquí que como hombres es muy difícil que saquemos los verdaderos problemas que tenemos. Como hombres somos superficiales y no hablamos de nuestros verdaderos problemas, ¿sí? Cuando hay vean, ustedes observen las reuniones de hombres, en Monterrey es muy común que cuando hay una reunión, los hombres se van ahí al lado a asar la carne y las mujeres se van por el otro lado a, a platicar, pero échenle una revisadita a las charlas que tienen los hombres. Van a hablar del fútbol, van a hablar del box, van a hablar de la transmisión, van a hablar de cualquier cosa que sea superficial antes de hablar de los problemas reales, ¿sí? Es muy, muy difícil que un hombre saque un problema real. Es más, eso se llega a dar en la intimidad con un amigo nada más, aparte, o con la esposa, o con alguno de los hijos. Pero es muy difícil que un hombre saque cuál es el problema real. Es más, es tan poco usual que incluso a veces es difícil que un hombre entienda cuál es su problema real, porque no nos hemos hecho esa práctica. Aparte, como hombres no tenemos la costumbre de decir, vámonos al baño. Las mujeres se van al baño y ahí se cuentan todos los problemas. Los hombres no nos podemos ir al baño, eso es mal visto, ¿sí? Este, pero sí es muy importante que el hombre entienda que tiene que abrir su corazón. Si no abre su corazón, entonces corre el riesgo de manifestar esta cara, que es la del hombre frío. Y el hombre frío, él tiene muchas dificultades porque todo se lo guarda, todo se lo traga, se convierte como en una olla express en el que en un momento todo esto explota. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? En la cara del amante, el hombre como amante tiene que aprender, ¿sí? A abrir su corazón. Miren, ¿ustedes se acuerdan de esa carta de los Efesios que dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo les está diciendo a los hombres que amen? Porque no somos amantes naturales, tenemos que aprender a amar. Y a las mujeres les dice al final de ese capítulo 5 del libro de la carta de los Efesios, dice, mujeres, respetad a vuestros maridos, porque la mujer no es una respetadora natural, ¿sí? Ella tiene que entender que tiene que aprender a respetar. Este es otro tema que eventualmente me gustaría que pudiéramos tocar, lo que es el amor y lo que es el respeto. Hay un libro muy interesante de eso, del que pudiéramos tener otro programa. Y finalmente, la cara del hombre como amigo. El hombre como amigo refleja esta energía de conexión con otras personas, es caracterizado por la lealtad, puedes contar con él, el amigo abraza los retos con otros amigos, pero las caras
caricaturas horribles de lo que pudiera ser un amigo es el amigo que se vuelve un usuario, ¿sí? Esa persona que nada más te busca cuando necesita algo, ¿sí? Esta persona que no le interesa realmente cultivar la amistad, sino sacar beneficio de las amistades. Esta es una cara horrible de la amistad. Y la otra es el llanero solitario, aquel que lo vemos todo el tiempo aislado, que no conecta, que tiene mucho que ver también con esta parte de la cara del amante, que es un hombre frío. Entonces, cuando el hombre falla en estas dos, entonces esto empieza a manifestarse en la vida de él, ¿sí? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado que esto no se convierta en problemas para nosotros. Recuerden que la cara del rey, lo que no debe de ser es el destructor, ¿sí? Perdón, no debe ser ni el tirano ni el que abdica. Y en la cara del guerrero no debe de ser el destructor o el debilucho. En la cara del amante no puede ser ni el crítico ni el frío, y en la cara del amigo no puede ser el usuario ni el solitario. Tenemos que tener equilibrio en todas estas áreas de nuestra vida y nos podremos dar cuenta que vamos a tener mejor vida, mejor éxito dentro de nuestra vida. Ya no digo para los que somos cristianos, sino para todos, para todas las personas. Estos son principios que todos podemos aplicar para nuestra vida y van a ser efectivos. Para terminar, me gustaría pues continuar con los saludos. Blanca, muchas gracias, Blanca Mendoza. Qué bueno que están disfrutando este material, y espero que hayamos podido satisfacer sus expectativas con lo que hemos hablado. Así que vamos a cerrar con una oración súper breve y terminamos nuestro programa. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de llevar palabra para las personas. Te suplico que esto pueda ser de utilidad para las personas que lo han escuchado, y que tú, Señor, y tu Espíritu Santo reposen sobre las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana.